¿Cómo está, Germán? Buen día. ¿Cómo mira el panorama usted? Bueno, el panorama, si querés, nacional o en la provincia, me parece que estamos en un año muy difícil porque de alguna manera estamos pagando la fiesta de los últimos años, ¿no? El gasto desmedido, el plan platita, la irresponsabilidad presupuestaria y de gasto de masa y todo lo que ha sido los desbarajustes de la economía, lo estamos pagando ahora y lo sentimos, ¿no? La inflación se sentía, pero ahora se están tomando las medidas necesarias, pero muchas veces están pagando justos por pecadores, es decir, toda la sociedad argentina está dispuesta a hacer un esfuerzo y estamos, digamos, apostando al futuro, resignando el presente para apostar al futuro, para poder tener un futuro, pero estamos nosotros como sociedad pagando los desmanejos y la corrupción del kirchnerismo, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo hacer esto? La pregunta es porque, mire, yo desde Alfonsín Alfonsín eran los militares, Menem era Alfonsín, después todos eran contra Menem, los kirchneristas eran contra Menem, y era así más o menos la historia. Después contra Macri, Macri contra Cristina, después contra Macri y ahora contra el kirchnerismo. Es como que la historia argentina, el que está muestra aquello, pero ¿cómo sigue? Es la pregunta. Mira, tres cosas de eso. A ver. La primera, sin duda, esta dialéctica o este relato de unos contra otros o de echar culpas es una constante en Argentina y nos ha hecho muy mal. Eso es seguro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Segundo, hay algo de verdad. O sea, Argentina viene muy mal hace 40 años por la clase política, por las malas decisiones de toda una clase política que nos ha hecho que cada vez estemos peor, que cada vez estemos peor, que cada vez estemos peor. Entonces, sí hay una responsabilidad te diría, en los últimos 40, 50 años de los desmanejos de una clase política que realmente la ha llevado a Argentina a pique. Si vos ves, antes teníamos una clase media, comerciantes, profesionales, que con el fruto de su trabajo podían estar tranquilos, se podían ir de vacaciones, llegaban a fin de mes, y eso en Argentina está hecho polvo, porque ya casi 7 de cada 10 chicos son pobres. Entonces estamos en una sociedad claramente mucho más empobrecida. Y en tercer lugar, también hay que diferenciar, que era lo que yo trataba de hacer otro día en el Congreso, hay que diferenciar el relato de los datos. Entonces, cuando a nosotros nos dicen era la culpa de o este ha hecho las cosas mal, bueno, para un momento, vemos cuáles son los datos, qué han hecho bien y qué han hecho mal, para decir, bueno, ¿para dónde vamos para adelante? Y si vos ves el gobierno de Alberto Fernández, vos decís, realmente ha sido el peor gobierno de la historia. No hay un dato que sustente ese gobierno. Entonces vos decís, bueno, ha habido aciertos y desaciertos en el gobierno de Macri, seguro. Ha habido desaciertos y aciertos en el primer gobierno de Néstor Kirchner, seguro. Ahora, si vos ves el entramado o esa asociación ilícita que ha sido el kirchnerismo, que lo único que han hecho es buscar la manera de hacerse ricos, construir un relato y han dejado las cuentas vacías, con un banco central, con las cuentas en negativos, con las reservas en negativos, no existía ningún país del mundo que tengan las reservas en negativo, con la inflación entre los 4 países más altos del mundo también, y con la pobreza creciendo de manera desmedida, bueno, no más preguntas, señor juez, o sea, dale evidencia. Queda una, pero diríamos, ¿y Caputo no dejó la deuda más grande de la historia de Argentina? Mira, en realidad la de Caputo ha sido un revolving de una deuda que ya teníamos, hacer renegociar una deuda, pero sin duda también ha habido un montón de cosas mal en el gobierno de Macri con su gestión, y por eso el PRO no ha podido reelegir, y por eso tenemos a alguien mucho más, si querés la palabra radicalizado, como mucho más profundo en sus propuestas, como Milei. ¿A dónde te quedas? ¿Radical, PRO o Milei? Yo soy de Creo. Bueno, yo soy de Creo. Si tuviera que buscar un referente nacional, Creo es provincial. Ok, sí, pero me parece que si algo, yo no me puedo circunscribir a un partido, porque por algo nosotros hemos hecho el enorme esfuerzo de hacer un partido. ¿Por qué nosotros hemos hecho un partido? Porque no nos sentimos identificados con ninguno de lo que había en ese momento, en el 2020. Porque no me representaban cabalmente en Tucumán ninguna de esas ideas. Ahora bien, si hay una afinidad ideológica con determinados referentes, porque yo no te puedo decir que tengo una afinidad ideológica con el PRO, en su momento he sentido afinidad ideológica con Patricia Bullrich,
y con las ideas liberales y en este momento yo defiendo esas ideas y ese modelo de país que representa el presidente. Pero no es que yo digo, yo siempre trato de insistir con esto. Yo no sigo a un líder mesiánico, yo no creo que haya iluminados que digamos, vamos con esta persona que va a solucionar todos los problemas del mundo. Yo creo que hay ideas superadoras y vamos por esas ideas. Y las personas que representan estas ideas, vamos. Y en este momento el gobierno nacional representa estas ideas, vamos. Ahora, si esta persona se desvía de estas ideas, que hasta ahora no lo ha hecho, no es que va a tener mi acompañamiento incondicional. Hasta este momento han mostrado una coherencia con ideas, que yo creo que son las ideas que van a sacar a Argentina adelante. Vamos, apoyemos, acompañemos, trabajemos, respaldemos. Ahora, me parece que nosotros tenemos una identidad propia que es muy importante conservar, porque si yo no tuviese una identidad propia o ideas propias que me diferencian, bueno, cierro, creo, y me voy a otro partido. Y yo creo que tiene algo que es que mira la realidad desde Tucumán. O sea, nosotros no hay un partido nacional que nos dice, estas son las ideas, bájenlas a Tucumán. Nosotros tratamos de subir la mirada de Tucumán hacia Argentina. Yo soy diputada de Tucumán, eso no me lo olvido jamás. Yo defiendo los intereses de los tucumanos. El resto piensa como vos, digamos, todo el sector el sector que está hoy alineado con el gobierno. Hablo de radicales. ¿Vos decís en general en Argentina o en Tucumán? No, Tucumán. Mira, yo creo que hay, yo creo que hay distintos puntos de partidas o paradigmas desde los cuales cada uno parte, que no hace que nosotros estemos acompañando al gobierno nacional o en algunas medidas acompañando al gobierno nacional, no hace que todos pensemos lo mismo. Digamos, tener un representante de Fuerza Republicana y un representante de Creo, y me parece que incluso hay un sector del radicalismo, y me parece que eso no hace que nosotros pensemos igual en todo. Es más, tenemos muchísimas diferencias. ¿Este radicalismo que hay hoy en Tucumán está más alineado o cuál es la distancia que hay con el gobierno nacional? Pasa que no hay una sola versión del radicalismo. No, vaya, sé, pero ahora esto de Tucumán, lo de Tucumán. No, pero en el radicalismo tenés un sector más cercano a Jaldo, tenés en un radicalismo un sector más cercano al Partido de la Justicia Social, al Faro, en el radicalismo tenés un sector, digamos, más alineado a Morales y a Lustó, y tenés un sector más alineado al gobierno, o sea, es variopinto el panorama del radicalismo. Entonces me parece que es muy difícil decir algo sobre como el radicalismo en su conjunto. Ahora, de estas modificaciones, vamos al tema laboral. Sí. Los beneficios que van a tener para Tucumán o para las empresas tucumanas, ¿cómo lo explicamos? Yo creo que los beneficios son para los trabajadores, no solo para las empresas, para los trabajadores y para los empleadores. Y eso es uniforme, no es que hay diferencias, cómo impactan en las provincias. Tenemos que pensar de dónde venimos. Nosotros venimos de una ley laboral, que es la ley de contrato de trabajo, una ley muy vieja, que parte de un paradigma. También tener regímenes especiales como ley agraria, ¿no? Entonces, esta ley lo que buscaba era generar mucha estabilidad, es decir, que no haya mucha movilidad entre los trabajos, con sindicatos muy fuertes, con casi imposible, un delegado sindical en la empresa muy difícil de moverlo, o no tenés libre elección sindical, todo eso no existe. Esta reforma laboral es un primer paso, que tiene, entre otras cuestiones, la posibilidad de generar un blanqueo, es decir, toda la gente que estaba de forma irregular, contratada de forma irregular, que pueda blanquearse y entrar al sistema para tener los beneficios del ERT, para tener los beneficios de la jubilación, para tener... que le era muy costoso a las empresas con este régimen de multas, que había una ley especial que establecía en el artículo 1 y 2, tenía una serie de multas que te hacían casi imposible o te eran muy disuasivas de que vos regularices a un empleado, porque era pagar muchísima plata al Estado, en concepto de multa. Entonces, lo primero que se hace es decir, bueno, a ver, fomentemos la regularización laboral de todo el empleo informal. Pensá que vos, digamos, la mitad de la gente de la población argentina está en condiciones o en edad de trabajar, los otros están o en edad jubilatoria y no pueden, o son menores de edad. Entonces, de esa población que se llama población activa,
solamente, y esto se computa en las grandes urbes, solamente el 6 millones de esos casi 20 millones, solo 6 millones está registrado en el sector privado. ¿Por qué? En los últimos 10 años el empleo privado está planchado, no crece, y es más, tiene tasas negativas si vos tomas el crecimiento poblacional. Ahora, el empleo público en los últimos 20 años ha crecido un 70%. Es decir, el Estado se ha dedicado a contratar y muchas veces deslealmente con el sector privado. Entonces, nosotros es muy caro tener tantos empleados. De hecho, te das cuenta cuando ha sido, ¿te acordás la pelea entre Mansur y Jaldo? Y hay un montón de gente en la legislatura que se ha quedado sin contrato porque estaban peleados y demás, y los absorbió el Ejecutivo así sin chistar, como 15.000 personas sin chistar. Vos, para contratar en una empresa, Arcor, por ejemplo, que genera trabajo y golosinas para todo el mundo y productos, se mueve con 600 empleados. 600. Y bueno, la legislatura de Tucumán, que no hace nada, saca malas leyes. Hay una obsesión con la legislatura. Es que son las cajas negras de la política. No es una obsesión mía, sino el símbolo de la corrupción y de la impunidad en Tucumán. Pero la pregunta es, sí. Esto viene de antes y ustedes participaron. Tenía socios, ya la vez anterior lo hablamos. Sí. Tenía socios, es como que... ¿Los socios qué dicen? Los socios cuestionan algunos. No entiendo, la pregunta es que yo tengo una obsesión con la legislatura y que hay gente que ha estado con nosotros. Los socios, sí. Digamos la gente que estaba en Cambiemos, ya lo hablamos esto, estaba en Cambiemos, están enojadas. Con nosotros. Con Pablo Amodeo por esta actitud. O sabe o no sabe. Y la verdad molesta. O sea, la verdad molesta. Yo no puedo... A ver, Germán, yo no me puedo quedar callada porque he estado parte de una alianza. Cuando Alfaro no asume, era la misma boleta. Cuando Alfaro no asume, ¿qué sale a decir, creo, al día siguiente? Las candidaturas testimoniales son una inmoralidad, es una estafa al electorado. Entonces, no me importa si el 90% de la legislatura son de otro partido político o de otra alianza. Una pregunta, para terminar. Sí. Ustedes, cuando hablamos de la casta, todo el mundo dice, Milei busca la casta, y realmente es lo que paga la clase media, que no es la casta, de todo este ajuste. No, lo que pasa es que el peso del Estado, vos podés, se ha hecho un ajuste brutal sobre la casta, sobre el gasto del Estado, ha sido brutal, se pasó la motosierra en el Estado. Lo que pasa es que no alcanza para ordenar las cuentas. El ajuste que vos decís, la tarifa era un gasto del Estado, pero que te pega en el bolsillo. Ese es el problema. A la larga, cuando yo ajusto el Estado, impacta, porque si yo corto la obra pública, ¿no? Porque mi ley corta, por ejemplo, obra pública y tarifa, que es donde más se siente. Entonces, era un gasto del Estado, pero lo sentís en el bolsillo. Y por eso te digo que el ajuste no alcanza sin crecimiento. Quiere decir que falta más ajuste. No, hay que crecer ahora. ¿Y cuándo aparece el crecimiento? Bueno, eso lo determina el mercado, tiene que ver con un montón de variables, pero tiene que pasar. ¿Podemos seguir hablando en otra oportunidad? Cuando quieras. Gracias, doctora. Vamos a una pausa, señor director.